Antes de que la estrella brillara en Belén, antes del pesebre y los pastores, hubo una historia tejida en los campos de Moab, en los silencios del duelo y en la fidelidad de una mujer extranjera. Esta es la historia del linaje de Jesús, una genealogía que no solo habla de sangre, sino de redención, de pactos, y de una esperanza que germina en lo inesperado. Hoy comenzamos un viaje hacia las raíces del Mesías. Y lo hacemos desde un lugar humilde, donde el trigo se recoge a mano y el amor se siembra con actos de lealtad. El libro de Ruth no es solo una historia de amor, es una puerta sagrada que nos conduce al corazón mismo de la promesa cumplida en Jesús. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte, darle me gusta, compartirlo con quienes buscan historias que nutren el alma, y dejar tu comentario. Me encantará leerte y seguir construyendo comunidad contigo. Ahora sí, abramos el primer capítulo de esta historia, Ruth, la extranjera que se convirtió en abuela del rey, y parte del linaje de Jesús. La historia de Ruth inicia con Elimelec y su familia abandonando Belén a causa del hambre, una de las consecuencias de la caída, donde la tierra fue maldita produciendo cardos y espinos. Él y su familia hacen su morada en Moab. Al igual que Lot, Elimelec dirige a los suyos a una tierra supuestamente más próspera, sin embargo, allá encontrarían nuevamente hambre, pero también muerte. Elimelec abandona la casa de pan, se separa del Dios de Israel y la paga de su pecado es su propia muerte. Posterior a esto sus hijos, Malón y Kelión toman las riendas de las malas decisiones y se casan con mujeres moabitas, cosa que el Señor había prohibido, eran matrimonios en yugo desigual. Un matrimonio entre dos ateos es una unión que Dios acepta, un matrimonio entre cristianos es una unión que Dios bendice, pero un matrimonio en yugo desigual es algo que Dios desaprueba y aborrece. La unión de Malón y Ruth es contraria a las Escrituras, pero la unión de Booz y Ruth es legítima, porque Ruth ya era una verdadera circuncidada del corazón cuando se casa con Booz, así que a pesar de que esta historia inició mal, Dios la encaminó a bien. Habitan en Moab durante 10 años, en donde la esterilidad golpea a la familia, el no tener hijos en esta época era prácticamente una maldición. ¿Quién se haría cargo de la familia? ¿Quién sostendría a los más ancianos de la tribu? Nuevamente otro flagelo de la caída del Edén azota a la familia de Noemí. Para rematar este escenario sacado de una tragedia griega, Malón y Kelión mueren. Sin embargo, Dios utiliza estos acontecimientos como medios espirituales para que Ruth alcance salvación. Noemí, Orfa y Ruth han quedado a la deriva socialmente, pero no espiritualmente. Dios estaba trabajando, conservando un pariente redentor en Belén. Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo y se dirige de vuelta a la casa de pan. Si estos trágicos acontecimientos no hubiesen sucedido, esta vía dolorosa jamás se hubiese transitado, y Booz y Ruth nunca se hubiesen conocido. El dolor era necesario. Ahora, Ruth y Orfa se encuentran con la encrucijada, seguir o no a Noemí. En un principio, impulsadas por los lazos sanguíneos, ambas desean seguir a Noemí. Sin embargo, solo Ruth puede iniciar el viaje de la fe. El afecto natural no tiene poder para convertir el corazón de un incrédulo. En el corazón de Ruth se debe haber producido un impulso espiritual que va más allá de lo sanguíneo. Esta escena nos lleva a la cruz. Dos ladrones están en la misma encrucijada, uno de ellos se rindió ante el Creador del universo, como Ruth se rindió ante Dios, mas el otro incrédulo sin temor de Dios le injuriaba. Orfa, con la misma incredulidad, decide volver a Moab, a sus dioses, a sus propios caminos, a su propia fe. Ella nos recuerda al Señor flexible de la historia del progreso del peregrino, quien regresa a la ciudad de destrucción, mientras que Cristiano, es decir, Ruth, se mantiene firme en el abismo de la desesperación. ¿De dónde viene esta fe de Ruth? ¿Es espontánea? ¿Surgió en el momento? Noemí debe haberles contado a sus nueras de la liberación en el Mar Rojo, de cómo el Señor llevó a su pueblo por el desierto para luego llevarles a la buena tierra en donde fluía leche y miel. Luego les debe haber contado acerca del tabernáculo, la adoración, les hablaba del cordero y la vaquilla roja, del buey y de la ofrenda por el pecado.
Orfa y Ruth escucharon este testimonio, sin embargo, solo Ruth obedeció al llamado del Evangelio, y siguió a Noemí, y su suegra le advirtió del costo, que no tenía más hijos en el vientre y que era vieja para tener marido. Parece que Noemí la desanimaba en vez de animarla, y el llamado del Evangelio es de esa forma: amarga nuestra carne y deseos, pero vivifica nuestro espíritu. Si deseas seguir a Cristo te costará todo, tus dioses, tu familia, tu tierra, pero nada de eso se compara a Cristo, nada de la belleza de este mundo se compara al más hermoso de los hijos de los hombres. Dios separa en esta escena al trigo y la cizaña, y recordemos que en el tribunal de Cristo seremos separados para siempre, eternamente. Orfa tomó la decisión de no seguir a Noemí, y eso marcó su eternidad. Se separó de la vid verdadera y su destino fue el fuego eterno. En la encrucijada Ruth hace un pacto con Noemí, un pacto con tintes matrimoniales y que marcará todo el desarrollo de la historia. Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios. Con esta pequeña confesión de fe, de la cual se podrían sacar volúmenes y volúmenes, nuestra hermana Ruth nos muestra la marca distintiva del cristiano. Que la posesión más relevante que tenemos es nuestro Dios, Él es nuestra tierra, nuestra porción. Los hombres que han pasado de muerte a vida se han apoderado del Dios de Israel en sus corazones, porque Él nos ha hecho suyos y Él es nuestro. Somos los pámpanos y Él es la vid, nuestro corazón ha hallado descanso en Él. Además, Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo. No solo se identifica con Dios, sino también con el pueblo de Dios. Ruth ha pasado de moabita a israelita, por ende, sufrirá una transformación a lo largo del libro. Muchas veces nos preguntamos por qué es preciso habitar dentro de este pueblo tan diverso y complejo, pero nuestras preguntas muchas veces se enfocan en nosotros y nuestras dificultades con amar a nuestros hermanos. Sin embargo, pocas veces nos hacemos la pregunta más importante: ¿está nuestro pariente redentor en medio de este pueblo? Ruth confiadamente se hace del pueblo de Israel porque en medio de ellos estaba Booz, su pariente redentor. Mientras él habite en medio de esta iglesia puedes tomar tranquilamente la decisión de pertenecer a esta hermandad, porque nuestro pariente más importante, nuestro hermano mayor, está en medio de estos pecadores arrepentidos. Noemí no tenía tierras, familia ni comida, solo a Dios, y sin saberlo lo tenía todo. Pensaba que sus manos estaban vacías, y de vuelta a Belén la amargura le carcomía. Quería abandonar su identidad como Noemí y llamarse Mara. Sin embargo, Dios volvería a llenar sus manos. Noemí la israelita duda, pero Ruth la moabita cree, tiene esperanza, y es aquí en donde vemos uno de los propósitos del libro de Ruth, el cual es una crítica al pueblo de Israel, y la introducción de los gentiles dentro de la promesa de Dios hecha a Abraham, en que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios provocaría celos en Israel con gentiles convertidos y este sería el juicio a su incredulidad, la higuera sería maldecida, y nosotros los que no éramos pueblo seríamos el pueblo de Dios. En el primer capítulo la protagonista no es Noemí, ni Ruth, es Dios. Él toma la iniciativa, Él gobierna sobre la hambruna, sobre los matrimonios de los hijos de Elimelec con mujeres extranjeras, las 3 muertes y la fidelidad de Ruth. Dios estaba trazando su plan en los planes de Noemí y Ruth, mostrándonos la gran historia en nuestras pequeñas y tristes historias. Dios sí tiene un plan maravilloso, pero no es un plan maravilloso para tu vida, sino que es un plan que engrandece su gloria. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Que en toda adversidad tengamos paciencia, y en la prosperidad seamos agradecidos, y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad.
El libro de Ruth nos invita a esto, a confiar en los planes de Dios y ver el marco completo. Él definitivamente triunfará y restaura todas las cosas. Finalmente, el pueblo de Dios en este capítulo es Ruth y Noemí, el lugar de Dios, Belén, y el gobierno de Dios es el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí. En esta sección Ruth es una extranjera, Noemí una anciana sin esperanza, con las manos supuestamente vacías y Dios el gran artífice de la aflicción. Lo primero que el Señor hizo fue recuperar la relación que Ruth y Noemí habían perdido con él, iniciando una reingeniería del corazón en ambas. Booz, un hombre rico de la familia de Elimelec, esto quería decir que él era un hombre valiente con capacidad militar y esforzado, con responsabilidades en tiempos de guerra. Sin saberlo, y con permiso de Noemí, Ruth toma la iniciativa, y sin saberlo llega a espigar a los campos de Booz. Allí Dios restaura el mandato cultural en la vida de Ruth, ella sale a trabajar, recogiendo las espigas que las criadas dejaban al segar la cebada, pero no solo encuentra comida en el campo de Booz, sino que también gracia, él la recibe, la cuida, la acoge, le sirve, tienen su primera cita romántica, y la alaba por venir a refugiarse bajo las alas del Altísimo. En un pequeño instante Ruth que se encontraba en la indigencia, es llenada totalmente por Booz, él es el pariente redentor que necesitaba, no la discrimina por ser moabita, más bien le sirve agua y pan sabiendo que su pueblo no había recibido a Israel con agua y pan cuando salieron de Egipto, él es misericordioso con una enemiga natural del pueblo de Israel. Desde un inicio Booz cumple su función de redentor, de ser el Goel, como se le llamaba al pariente redentor, el cual también tenía la función de ser un vengador, una especie de juez, defender al oprimido. Y es por ello que en este capítulo se preocupa constantemente de dar provisión y cuidado a Ruth. Booz es todo lo que no es Ruth, ella es pobre y miserable, él es rico, ella está sola, él tiene a todos sus empleados a su disposición para atenderla, ayudarla y darle compañía mientras trabaja, él es judío, ella moabita, ellos son el uno para el otro. Asimismo Cristo y la Iglesia, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él es la resurrección y la vida, antes estábamos solos, pero Él tenía una gran familia para nosotros, estábamos desorientados en el mundo de dolor, pero Él es el camino, teníamos hambre, pero somos saciados por el pan que descendió del cielo, teníamos sed, pero Él es el agua viva, teníamos frío, pero al igual que Ruth nos hemos cobijado bajo la sombra de sus alas. Al final de este capítulo Ruth ya no es una extranjera, ahora es una judía trabajadora, una receptora de la gracia y misericordia de Dios por medio de Booz. Dios restaura las relaciones raciales entre moabitas y judíos. Booz aparece en este cuadro, añadiéndose al pueblo de Dios de esta historia, y revelándose como el protector de Ruth y su futuro redentor. Noemí, que estaba aún saboreando la amargura, recibe de Ruth una efa de cebada, sus manos ya no están vacías, y sus esperanzas se encienden al saber que Booz es uno de los parientes que las puede redimir. Noemí tomó la iniciativa y envía a Ruth a la era de Booz con una propuesta matrimonial en busca del verdadero descanso. La moabita va en busca de las provisiones de la ley de Dios, ya que bajo la ley del levirato el pariente más cercano a Elimelec la podía tomar por esposa, y uno de esos parientes era Booz. Se lava, se unge y se viste, en este evento ella cambiaría de estatus, sería transformada, ya no sería la sirvienta de Booz, sino que su prometida, Ruth caminó de noche hacia la era, en donde las prostitutas ejercían su trabajo y los hombres consumidos por el vino desataron todas sus pasiones desordenadas. Allí en ese lugar Ruth le pide a Booz que él sea quien extienda su manto, su ala, sobre ella. Le pide que él sea el medio que Dios use para su redención. Ella obediente sigue lo que la ley de Dios prescribía, arriesgándose al rechazo y a una situación que invitaba a la tentación sexual, mas ellos se guardaron puros. Debían preservar la descendencia de Elimelec, pero lo harían bajo las directrices del Señor, a diferencia de las hijas de Lot quienes preservaron el linaje de su padre mediante borracheras e incesto. Aquí Ruth y Booz, ambos, se aferran a los lineamientos de las Escrituras, por esto es que no pueden consumar el matrimonio en esa era, ya que existía un pariente redentor más cercano.
Durante la noche se cuidan y protegen mutuamente y llegada la mañana Booz envía a Ruth y Noemí con 6 medidas de cebada, simbolizando los 6 días de trabajo de la creación. Booz en este 7º día le daría descanso definitivo a Ruth. Aquí el Señor nos muestra que Él a través del Evangelio restaura esa relación perdida en el huerto, la del 7º día, la del hombre adorando y disfrutando de Dios para siempre. Booz le da a Ruth un anticipo de lo que experimentará durante la tarde de ese día, así nosotros hoy disfrutamos de lo que experimentaremos en gloria, adoración perpetua a Cristo. Booz promete a Ruth que sería redimida sí o sí, por él o por aquel pariente redentor desconocido más cercano a Elimelech que él, su redención definitiva estaba más cerca. En esta sección Dios inicia la restauración matrimonial de Ruth. Aparte de recuperar la relación vertical con Dios, hay una recuperación evangélica de sus relaciones horizontales, en este caso, la relación entre un hombre y una mujer, el matrimonio. La cual se da en un contexto de cuidado, compañerismo mutuo, búsqueda de la pureza sexual, verdadera masculinidad y femineidad. Quizás, estimado hermano, estás esperando a tu Ruth, pero ¿tú estás imitando las virtudes de Booz? ¿Y tu estimada hermana, qué esperas a tu Booz, imitas la virtuosidad de Ruth? Cabe destacar dentro de estas conclusiones que cuando Ruth y Booz se casan ellos no pierden su pureza sexual, sino que la conservan teniendo relaciones matrimoniales, guardando el pacto de amor que hicieron ante el Señor. De la misma forma, queridos hermanos que están casados, nosotros nos mantenemos puros sexualmente cuando amamos a nuestros cónyuges sexual y físicamente. Ruth ya no es extranjera, tampoco sirvienta, ahora es la novia que espera a su novio. Noemí ya no es la viuda desesperanzada del primer capítulo, sino que Dios está transformando y restaurando su corazón, sus manos nuevamente están llenas de alimento, pero esta vez es por gracia, no por el trabajo ejercido por Ruth. Booz ya no es simplemente el pariente de Elimelech, ni el jefe de Ruth, sino que ahora es el pariente que desea encargarse de Ruth y Noemí, es su amigo y su futuro esposo. Para terminar este capítulo, recordemos que nosotros vivíamos en la era prostituyéndonos tras nuestros propios ídolos del corazón, perdidos en nuestros pecados, pero nuestro Booz, nuestro pariente redentor, nos sacó de la era, nos ha llevado a pastos delicados a descansar en sus promesas, quitó nuestras inmundicias y nuestros pecados, y nos ha hecho su novia. Booz tomando la iniciativa buscando a Ruth. Va en busca del pariente redentor más cercano a Elimelech, nuestro gélido fulano, quien finalmente no desea pagar el costo de la redención. Al igual que Orfa, él decide no amar, no sacrificarse, no echar a perder lo que ya tiene, no está dispuesto a que su nombre se pierda para dar lugar al nombre de Elimelech y Malón, y que sus hijos sean los hijos de los difuntos. A pesar de que fulano es un judío nefasto, sin él no podríamos ver la profundidad del sacrificio de Booz, más bien veríamos una obligación. Booz se ofrece voluntariamente para rescatar a Ruth, está dispuesto a pagar por las tierras, encargarse del cuidado de Noemí, amar a Ruth sacrificialmente y perder su nombre. De igual manera Cristo se ofrece voluntariamente por su pueblo, paga el precio más alto por nosotros. Dios en Cristo se humanizó y murió por nosotros en una cruz, pagando el rescate que no podíamos costear por nuestras iniquidades. La historia entre Ruth y Booz termina con su matrimonio, finalmente se unen. El libro de Ruth inicia con un matrimonio, la historia de la humanidad también, matrimonios marcados por el pecado. La unión de Ruth y Malón fue en un contexto ilegítimo. Y el matrimonio de Adán y Eva fue mermado por la desobediencia al Creador amoroso que los cobijaba, pero el libro de Ruth también inicia su conclusión con un matrimonio y paralelamente las Escrituras concluyen con una boda, la de los verdaderos Booz y Ruth, Cristo y su Iglesia. Todo aquel que pertenece a la familia de la fe ya ha empezado a disfrutar del anticipo de ser la novia de Cristo, ya ha empezado a degustar de los manjares de las bodas del Cordero, ya nos empezamos a vestir de lino fino. Ya podemos andar en las obras justas que Él ha preparado de antemano para sus hijos. Finalmente, Dios vence uno de los últimos azotes de la caída en la vida de Ruth, la esterilidad. Dios le da un hijo a Booz y Ruth, llamado Obed, quien es el padre de Isaí y abuelo del rey David.
Sanguíneamente Obed es hijo de Booz y Ruth, pero socialmente y espiritualmente es hijo de Noemí. Dios provee un hijo a Noemí, siendo anciana y sin que ella tuviera marido, un milagro mucho mayor que el de Sara y Abraham. El Señor siembra su genealogía en personas faltas de fe, ancianas, estériles, con diferentes tipos de pecados, dando muestra de su multiforme gracia para su pueblo. En este capítulo Ruth se convierte en esposa y madre, Booz en redentor, marido y padre, y Noemí es restaurada totalmente, siendo madre / diagonal abuela, teniendo en sus manos, al principio supuestamente vacías, al pequeño Obed. La imagen final de este libro nos llena de esperanza a diferencia del libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Aquí en este libro, cada quien hizo lo que Dios había prescrito, a pesar de sus fallas. De las dudas, la palabra de Dios fue el timón que dirigió un barco que estaba a la deriva. El Señor nos muestra en actos simples de la vida, como un hombre y dos mujeres, dispusieron sus vidas a una transformación a través del mensaje del Evangelio. Una genealogía del Evangelio. Probablemente para nuestros tiempos terminar un libro con una genealogía no tenga sentido, pero era una importante tradición literaria judía. En Génesis 5:1 y 10 encontramos el final de las historias de Adán y Noé y sus respectivas genealogías. Aquí se nos dan 10 nombres, el número nos hace referencia a algo completo, la genealogía de Fares a David está completa, no falta ni sobra nadie, lo cual también nos da una evidencia que este libro fue escrito en los tiempos de David. Esta misma genealogía se encuentra en el libro de Crónicas, sin embargo, si la leemos desde esa fuente no experimentarás el drama humano que se encuentra detrás de estos nombres. Esta genealogía es el puente entre los patriarcas y la monarquía. El texto inicia con la frase "Estas son las generaciones de Fares", como si el autor de Ruth quisiera realizar una continuidad, a través de Booz y Obed, entre los patriarcas y David. Fares fue el hijo de la relación entre Judá y Tamar, poco sabemos de Esrón y Ram, pero Aminadab fue padre de Naasón y de Elisabet, quien no aparece en esta genealogía. ¿Quién fue ella? Fue la esposa del sacerdote Aarón, es decir, Booz, era pariente de Aarón a través de su tía abuela Elisabet, similar a la familiaridad que sucede entre la otra Elisabet, la esposa de Zacarías, que también era una de las hijas de Aarón, y Jesús, quien es primo de Juan el Bautista. Esto es evidencia que Dios ha guardado desde la eternidad perfectamente cada nombre que había de estar en la línea sanguínea del Mesías. Volviendo a Naasón, abuelo de Booz, él fue un hombre de gran prestigio en Judá, el representante de la tribu y ayudante de Aarón y Moisés en el censo de Israel, representó a Judá para la dedicación del altar y del tabernáculo, por eso el libro de Números y Crónicas lo llaman jefe o príncipe. Naasón engendró a Salmón, y él toma por esposa a Rahab la ramera. Es aquí en donde Booz aprende en el seno del hogar lo que es la gracia de Dios. Su papá se casó con una ex prostituta, y él se casa con una ex moabita. Y ya sabemos que de Booz nace Obed, de Obed Isaí y finalmente David. ¿Hacia dónde nos lleva el libro de Ruth con esta genealogía? Hacia otro lugar de la Biblia, Mateo capítulo 1. Es el segundo y único lugar en la Biblia donde encontramos nuevamente el nombre de Ruth. ¿Qué está haciendo Mateo con esta genealogía? Está demostrando a los judíos que Jesús tiene ascendencia en Abraham y David. Que verdaderamente Él es el verdadero patriarca y el verdadero rey de Israel. Se verifica que Jesús en su naturaleza humana es descendiente legítimo de David, recibiendo el derecho al trono de Israel eternamente, no pasajeramente como los fueron sus antepasados. Esta genealogía es muy especial en comparación a otras en las Escrituras. En esta, se incluyen a 4 mujeres, Tamar, Rahab y Ruth, e implícitamente se nombra a Betsabé en el verso 6. ¿Por qué se nombran a estas mujeres y no otras? ¿Por qué no está Sara, Rebeca o Lea? ¿Por qué solo estas 4? En cuanto a Tamar, Mateo no está pensando en referencias hacia Judá, sino más bien al acto inmoral que lo hizo padre de Sara y Fares. Ella se viste de ramera y lo seduce por no querer respetar la ley del levirato. Ante esto,
Tamar se vistió de ramera, pero Rahab era una ramera, esa era su profesión. Al parecer Ruth es una joya de mujer comparadas con Tamar y Rahab, sin embargo, era moabita, y en Números 25 se nos cuenta cómo el pueblo de Israel fornicó con las hijas de Moab, y trajo una mortandad de 24,000 hombres. Si bien ella fue una verdadera judía, su origen también tiene perversión sexual. En el verso 6 se nos nombra implícitamente a Betsabé, y se dice específicamente que era mujer de Urías, no de David, dejando en evidencia el adulterio inicial en esta relación. 4 mujeres, 4 pecados vinculados a la sexualidad. Mateo quiere derrumbar el orgullo judío, quiere mostrarles lo nefasto y corrupto de su origen, realmente eran una generación mala y adultera. El apóstol Mateo les muestra que la salvación no viene de abajo, no viene ni de Abraham ni de David, sino que la salvación viene arriba, de lo alto, de Dios mismo. Él se tuvo que encarnar y no tuvo problemas en habitar en medio de una familia de usurpadores y engañadores. Si tuviéramos que nombrar cada uno de los pecados individuales de los personajes de este listado, tendríamos que realizar otro sermón acerca de eso. Los judíos creían que por ser hijos de Abraham eran verdaderos israelitas, se autopromovía debido a su orgullo nacionalista, ignoraban que su origen era amorreo y eteo, no se daban cuenta que no era cuestión de etnia, de tribu o nación. El mismo problema del corazón lo tiene un judío, un francés o un mapuche. Todos le hemos dado la espalda al Creador, indiferente a nuestra lengua, nuestro color de ojos o color de piel. Recordemos lo que dice nuestro amado apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Ahora, la genealogía de Mateo está dividida en grupos de 14 nombres, que era el número del nombre de David. Recordemos que el alfabeto judío tiene valores numéricos, y el de David era el 14. ¿El primer grupo de 14 nombres que tienen en común? No son reyes, el último nombre es el de David, el de la transición al reinado. El segundo grupo de 14 son todos reyes, y el tercero grupo no son reyes, hasta Cristo el de la transición, es decir, dados los paralelismos judíos, todos los descendientes de Jesús son reyes. Por eso, es que Apocalipsis dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cristo nuestro hermano mayor, nuestro Melquisedec, nuestro rey y sacerdote nos ha hecho reyes y sacerdotes, Davids y Herens para él. En esta genealogía se nos muestran 3 hijos que nacieron en segundo lugar como los primogénitos. El primero es Isaac, su hermano mayor fue Ismael, pero es en Isaac que se estableció la promesa del Redentor. Luego, nos encontramos con Jacob, el hermano menor de Esaú, quien le vendió su primogenitura. Finalmente Fares se abrió brecha en el vientre de Tamar y nació después de su hermano Sara, y la Biblia lo considera como el primogénito de Judá. Pero, querido hermanos, este no es el último caso. Todos estos ejemplos eran sombra en la relación entre Adán y nuestro Señor, nuestro segundo Adán. Él es el verdadero primogénito y unigénito Hijo de Dios, nuestra verdadera cabeza federal, en donde podemos estar de pie ante el Padre. En la historia de Ruth, Elimelec pierde la genealogía de su familia, sus hijos no pueden tener descendencia, Booz es quien la recupera. Asimismo, Adán extravió la genealogía del hombre, en el huerto del Edén, y Cristo nuestro único y verdadero Redentor, recuperó una línea sanguínea que estaba destinada a la condenación. ¿Cuál es la dinámica de esta genealogía? ¿Qué particularidad tiene con respecto a otras?
que cada uno de los descendientes de Adán murió. Set murió, Enos murió, Cainán murió, todos ellos murieron porque nacieron a la imagen de Adán, tal cual lo describe el pasaje. Y aquí incluimos también al rey David,